12 minutos para llegar a las 11 de la noche. Espero llegar. Hasta las 11 aguante, de la noche. aguante, que ya llegamos. Nos queda poquito. Está el testimonio de los integrantes de las fuerzas policiales que fueron contando, algunos de ellos, las primeras horas de Fernández en la comisaría, las no declaraciones que hizo respecto a este tema. En realidad, todos los primeros policías que tuvieron, los primeros contactos con Fernández, atestiguaron que Fernández le dijo que había levantado 2 mochileros, que era lo que sabía hasta el momento, hasta el 8 de marzo que realizó la primera declaración ante el juez Cosentino. ¿Te parece compartir el testimonio de los policías y después volvemos? Presten atención a uno de los efectivos, que en realidad es un subcomisario y que estuvo a cargo de la investigación que se realizó en Chile, que en realidad llegan al lugar a partir de uno de los mapas que confeccionó el guardaparque Prieto de Yuco. Recuerdan que estuvieron en Yuco, no vamos a describir de vuelta todo el recorrido, pero que estuvieron los 3 ocupantes o los 3 que iban a bordo de la camioneta de Fernández, allí en Yuco por algunas horas hasta alrededor de las 12 de la noche, después decidieron volver. Hay un dato no menor que hoy expresó la Fiscalía. ¿Sabés qué dice la querella? ¿Sabés qué dice el doctor Gustavo Lucero y el doctor Saúl Castañeda, que son los integrantes de la querella? La querella son quienes patrocinan o defienden los intereses de Graciela Soto, que es la viuda de José Aigo, que hay una hora del recorrido que no fue argumentada y que en esa hora ellos consideran que los 3, Juan Marco Fernández, Salazar Oporto y Cortés Torres, estuvieron en la casa de Juan Carlos Fernández. Lo dijo hoy la querella en el marco de los alegatos y de su teoría del caso, que alrededor de las 12 y cuarto de la noche pasaron efectivamente por la casa del intendente. Obviamente esto no fue comprobado y fue desmentido en su momento, o por lo menos no fue dicho por Juan Marco Fernández. ¿Qué decían los efectivos que declararon en la causa? Lo escuchamos. Y usted, como investigador de homicidio hace muchos años, ¿cómo consideraría qué perfil tienen estos 2 prófugos? Perfil. Yo le puedo decir, de acuerdo a lo que estuvimos averiguando, nosotros también fuimos comisionados a Chile. Fuimos a trabajar con la PDI para buscar antecedentes y poder determinar dónde podían haber estado, qué hicieron estas personas, cómo eran, cómo vivían y a qué se dedicaban. Cuando fuimos al lado de Chile, nos entrevistamos con la PDI de Temuco, con la parte de la unidad antiterrorista que tienen ellos. Entonces ahí nos dieron cuenta que Salazar Oporto no fue un delincuente, ¿cómo se llama?, eventual. No fue que actuó bajo alguna circunstancia de emoción violenta o algo, sino que ya tenía encuentros con la policía, con los carabineros, y que ya le había dado fin a la vida de un carabinero del otro lado. ¿Qué es lo que le facilita el encontrar una persona, concretamente en un paraje como el derecho? Hay distintas etapas, pero todo es importante. Uno en estos casos no descarta nada. El rostro de una persona es importante. Es importante, por supuesto. El domicilio de una persona es importante, el paraje, el lugar, el colegio al que va la hija de un prófugo es importante. Es importante. El nombre de la hija es importante. Es importante. El nombre o apodo de la pareja o esposa de un prófugo es importante. Es importante. Bien. Cuanto antes, mejor. Claro. También le consulto por las personas que se encontraban con él. Me dice que se trataba de 2 mochileros y nada más, no me aporta algún otro tipo de dato. Sí, Juan Carlos Fernández me consultó cómo seguía esto. Le dije yo que había que esperar la resolución justamente del juez de instrucción. También le hice saber que a mi criterio Juan Marcos Fernández no estaba colaborando con la individualización de las personas que hasta ese momento se encontraban fugadas. Bien, el último que declaraba era el ahora comisario Darío D'Angelo. Hoy está a cargo de la unidad 43. En el momento o al momento del crimen era subcomisario y era segundo jefe
de la comisaría 23 y fue quien estuvo las primeras horas junto a Juan Marcos Fernández en la unidad 23 después de haber sido trasladado de la comisaría 25 desde Junín de los Andes, y fue además quien estuvo en la misma oficina en donde Juan Marcos se entrevistó por primera vez con su padre, con su hermano Santiago y con su hermana. Esto lo dijo el ahora comisario, pero antes subcomisario Darío D'Angelo, que también dijo que en la entrevista con su padre no le preguntó qué estaba haciendo en ese lugar, y que en varias oportunidades D'Angelo le dijo a Juan Carlos Fernández, el padre de Juan Marcos, que el joven no estaba colaborando con la búsqueda de los prófugos, que en ese momento era fundamental, porque los prófugos estaban dispersos en el campo porque se habían ido a Campo Traviesa, teniendo experiencia, esto se sabe hoy, teniendo experiencia evidentemente de supervivencia y estando preparados porque contaban con preparación o entrenamiento previo según estipula o según analiza la policía que estuvo a cargo de la investigación. Son algunos de los testimonios que fueron pasando durante el transcurso de la semana, Guillermo, son algunas de las exposiciones de las que ya no vamos a tener más, porque ahora resta que los jueces analicen todo esto y muchas cosas más que no podemos compartir en un programa de una hora, y que tomen una determinación, en principio, si es culpable o si son culpables o son inocentes. También queda descartado el tema de los apremios ilegales. Cuando D'Angelo dice que lo revisa, cuando llegan, lo revisan, luego lo llevan al hospital, y cuando vuelven hay un médico legista de la policía que lo revisa y no comprueba ningún tipo de golpe ni nada por el estilo. Hoy insistió la defensa respecto a esta situación, quiso exponer unas fotos que de hecho se vieron por algunos minutos, pero que después esto fue objetado por la querella porque no habían sido prueba introducida en su debido momento, claro. Y es por eso que quedaron fuera de la instancia final. El doctor Mariano Laprida quiso mostrar algunas fotos en donde se lo veía a Juan Marcos Fernández despeinado, porque sí estaba en la fotografía, y con una marca rojiza sobre uno de los cachetes, que es justamente a lo que hacían referencia la defensa, por lo menos, de qué es lo que había notado, y una gotita de sangre en la frente, o por lo menos así dijo en su momento la querella y también la fiscalía. Bueno, 48 horas tienen los jueces para definir. La defensa insiste en que eran fleteros, en que se dedicaban a hacer el flete para mantener la apretada economía familiar. Así lo dijo, así lo expresó el propio Mariano Laprida, y desde la querella se dijo que Juan Marcos Fernández era parte de la logística de grupos guerrilleros revolucionarios de Chile que estaban introducidos en Argentina, y que además fue un poco más allá el abogado defensor de la viuda de Aigo, o uno de los abogados defensores de la viuda de Aigo, dijo: la presidenta Cristina Fernández, a quien la familia Aigo le pidió que se exprese sobre esto, nunca hizo una expresión respecto a la presencia de grupos revolucionarios en Argentina. Allí introduce una cuota más de color, si se quiere, porque realmente no sabemos si está relacionado o no con la acusación de falso testimonio y encubrimiento, pero que sí puede demostrar quizás un acercamiento previo, como decías vos recién, Guillermo, este conocimiento desde el 2005 con Antonio Salazar Oporto. Quizás lo conocían realmente como Juan Carlos, pero había evidentemente, o por lo menos así quiso demostrar la fiscalía y la querella, una relación más íntima de la que se quiso hacer ver en un primer momento, en donde ni siquiera tanto Fernández como Godoy dijeron dónde vivía Juan Carlos. Sí. Hacemos la última pausa y a la vuelta hay una noticia positiva que tiene que ver con un procedimiento de la Policía Federal. Ustedes lo habrán estado viendo en las últimas horas en los medios regionales y locales. Vamos a hacer un repaso de esto, y si llegamos, creo que no llegamos, porque estamos a 2 minutos, una parte de la declaración del intendente Juan Carlos Fernández. Ya volvemos.